Japón feudal era un mundo donde el honor y la lealtad dictaron el destino de los hombres, mientras que el samurái se alzaba como pilares de un código de conducta rígido. Había quienes vivían en las sombras, gobernados por reglas muy diferentes. Estos fueron los shinobi, más tarde conocidos como ninjas, guerreros secretos cuyo mayor poder no estaba en su fuerza, sino en el arte de volverse invisible. Su surgimiento ocurrió en un contexto de inestabilidad, cuando los señores feudales buscaron ventajas en un escenario donde las alianzas eran frágiles y la traición era frecuente. La palabra ninja no siempre se usó para describir a estos agentes. En el pasado, el término más común era shinobi no mono, que significa el que se esconde. Salieron alrededor del siglo XII, al comienzo del Kamakura Shogunato, un momento en que Japón fue gobernado por un shogun, un comandante militar que controlaba al país con un Iron Hand, dejando al emperador como una mera figura simbólica. A diferencia del samurái que siguió al Bushido, el camino del honor, los ninjas siguieron un código inadvertido, donde la supervivencia y el éxito de la misión estaban por encima de cualquier principio moral absoluto. Inicialmente, los shinobi no eran guerreros en el sentido tradicional. Comenzaron como espías, hombres y mujeres comunes que en tiempos de guerra se infiltraron en las ciudades y fortalezas para recopilar información. Fingieron ser comerciantes, monjes o incluso trabajadores manuales, ocultando sus verdaderas intenciones detrás de falsas sonrisas y palabras bien elegidas. La necesidad de obtener ventajas sobre los enemigos ha llevado a algunos señores feudales a emplear a estos agentes más estratégicamente, dando lugar a un grupo especializado en espía, sabotaje y finalmente asesinatos. Mientras los samurái construyeron su reputación en el campo de batalla, enfrentando a sus enemigos con espadas y nombres erigidos registrados en la historia, los ninjas prosperaron en ausencia de reconocimiento. Para ellos, la mayor victoria fue la que nadie sabría que sucedió. Este enfoque los convirtió en figuras enigmáticas, casi míticas. Temía tanto como la despreciaba la sociedad. Para un samurái, enfrentar a un enemigo delantero era una cuestión de orgullo. Para un ninja, la única regla era ganar, ya sea con un golpe correcto a las sombras o sin siquiera tener que desembarcar la cuchilla. La geografía de Japón jugó un papel clave en la formación de los primeros grupos de shinobi. Las regiones montañosas y difíciles de acceder, como las provincias de Iga y Koga, se han convertido en cunas de arte ninja. En estas áreas aisladas, las familias capacitaron a las técnicas de infiltración y supervivencia, dando conocimiento de generación en generación. Estas tierras fueron el refugio perfecto para aquellos que querían escapar del control rígido de los señores feudales y desarrollar habilidades fuera de los estándares de guerra convencionales. Con el tiempo, el shinobi se convirtió en más que meros espías. Fueron contratados para misiones que fueron más allá de obtener información. El sabotaje, los incendios planificados, el envenenamiento de pozos y la destrucción de la oferta se convirtieron en parte de sus tareas. Su éxito dependía de su capacidad para operar sin dejar rastros. Si fueran descubiertos, sabían que la muerte sería segura, ya que la sociedad japonesa despreciaba a aquellos que no siguieron un código de honor visible. Aún así, su importancia creció con cada conflicto, y pronto su papel sería indispensable para los grandes líderes de Japón. Incluso con su crecimiento, los ninjas permanecieron envueltos en misterio. A diferencia de samurái, que tenía registros detallados sobre sus cepas heroicas y hechas, la historia de shinobi se contaba en susurros y rara vez se documentaba. Su legado se conservó a través de raros informes fragmentados y manuscritos, lo que dificulta separar la realidad del mito. Este aura de secreto no fue una coincidencia. Los ninjas sabían que su arma más grande no era la cuchilla, sino el anonimato. La verdadera esencia de los ninjas no solo era en sus habilidades físicas o en el campo de las artes sigilosas, sino en el profundo conocimiento de las estrategias que garantizaban su supervivencia y éxito. A diferencia del samurái, que siguió al Bushido, el shinobi tenía su propio código, un conjunto de pautas escritas para guiar cada aspecto de sus vidas y misiones. Este código fue compilado en Bansen Shukai, uno de los registros más detallados sobre las prácticas ninja.
escritas en 1676 por Fujibayashi Yasutake. Bansenshukai no era solo un manual de combate, sino un verdadero tratado sobre guerra psicológica, espionaje y supervivencia. Detalla cómo un ninja debería comportarse, vestirse, infiltrarse y, sobre todo, evitar ser capturado. La primera y más importante lección en el código fue clara. La mejor batalla fue una que nunca debió librarse. Si un ninja se vio obligado a recurrir a la violencia abierta, algo había salido mal. Su verdadero poder era engañar, manipular y desaparecer antes de que el enemigo se diera cuenta de su presencia. Uno de los conceptos fundamentales descritos en Bansenshukai fue Genso Jutsu, el arte del disfraz. Un shinobi debería poder convertirse en cualquier persona necesaria para infiltrarse en el entorno objetivo. Podría pasar un monje peregrino, un vendedor callejero, un comerciante extranjero o incluso un artista callejero. Para esto, necesitaba saber no solo la ropa y los gestos apropiados, sino también los acentos y dialectos de diferentes regiones de Japón. Además del disfraz, estaba el principio de Choko no Jutsu, la estrategia de confundir y manipular al enemigo. El ninja podría difundir información falsa, plantar rumores en ciudades estratégicas o incluso falsificar ataques simulados para desviar la atención de un objetivo real. Esta táctica se usó ampliamente durante los periodos de guerra, lo que permitió a pequeños grupos de shinobi influir en batallas enteras sin levantar sus armas. Otro aspecto esencial del código fue el Kyojitsu Tenkan-ho, que predicó que la verdad y la mentira deberían usarse indistintamente. Para los ninjas, no había distinción absoluta entre lo real y lo ilusorio. Crear una falsa impresión de poder podría ser tan efectiva como tener fuerza. Del mismo modo, parecía vulnerable podría atraer al enemigo a una trampa. Un shinobi siempre debe controlar la percepción de su presencia, decidiendo cuándo es visto y cuándo es ignorado. Pero Bansenshukai también estableció reglas rígidas para la conducta ninja fuera del campo de batalla. Deben evitar el apego emocional, ya que cualquier vínculo personal podría convertirse en una debilidad. El ninja ideal era un fantasma, alguien que podía caminar entre los hombres sin ser recordados. Esto no significaba que no tenían lealtad, sino que esta lealtad se dedicó exclusivamente a la misión. Si es necesario, deben abandonar su identidad, su nombre e incluso su propia existencia, para cumplir con su deber. La supervivencia también fue un tema recurrente en el código. A diferencia de Samurai, que vio la muerte honorable como un destino noble, los ninjas consideraron sus vidas como la herramienta más valiosa. Correr no era vergüenza, sino estrategia. Evitar el combate directo era un signo de inteligencia, no cobardía. Un ninja que podía escapar para pelear otro día era mucho más valioso que un guerrero que murió por orgullo. Desde una edad temprana, aquellos que nacerían de las sombras se enteraron de que su mejor arma no era la espada, sino la mente. El entrenamiento de un ninja todavía comenzaba en la infancia, a menudo dentro de los clanes familiares que protegían sus secretos con extrema rigidez. A diferencia de samurái, que se crearon para el combate directo y la demostración de resistencia, los shinobi fueron formados para operar en silencio, desarrollando una resistencia sobrehumana y una habilidad inigualable. La preparación de un joven ninja implicó una serie de desafíos físicos y mentales que fueron más allá del simple aprendizaje de lucha. Fueron entrenados para resistir el frío, el hambre y la privación, ya que las misiones podrían durar días o incluso semanas, exigiendo que pudieran sobrevivir en cualquier entorno. Aprendieron a camuflar en los bosques, escalar acantilados con manos desnudas e incluso nadar del agua a través de largas distancias, utilizando técnicas de respiración a través de canales de bambú. El objetivo no era solo ser fuerte, sino volverse invisible. Además de las habilidades físicas, el ninja necesitaba dominar Kuji-kiri, un conjunto de sellos manuales que sirvieron para centrarse en la mente, fortalecer la disciplina e incluso influir en la percepción de los enemigos. Se creía que al realizar estos gestos, un shinobi podía calmar su propio corazón en medio del caos o inducir miedo en el oponente incluso antes de la confrontación. Era una práctica
que combinaba la concentración extrema con el control absoluto de su propio cuerpo. La capacitación en artes marciales también fue fundamental. Los ninjas dominaron taijutsu, un estilo de combate que mezclaba técnicas de jiu-jitsu, aikido, karate y kung fu. Pero a diferencia del samurái, que entrenó para duelos honrados, los shinobi recibieron instrucciones de deshabilitar al enemigo en el más corto tiempo posible. Un ninja no necesitaba una larga pelea, necesitaba ser letal en segundos. Si un ataque sigiloso falló, su oponente debe neutralizarse antes de que pueda pedir ayuda. Robar, sin embargo, era el verdadero corazón del entrenamiento. Aprendieron a caminar sin ruido, distribuyendo el peso cuidadosamente sobre sus pies para no romper ramitas ni levantar polvo. También se entrenaron para esconderse a la vista de todos, usando sombras, cortinas de humo e incluso manipulación psicológica para evitar ser detectados. Si se capturan, conocían técnicas para escapar de la corbata y desorientar a sus captores. Otro aspecto esencial de la capacitación fue el dominio de diferentes acentos y dialectos regionales. Un shinobi necesitaba poder infiltrarse en pueblos y castillos sin levantar sospechas, lo que significaba que debía hablar como nativo de cualquier provincia. Para esto, aprendieron patrones de habla, manera e incluso culturas específicas de cada territorio japonés. Por lo tanto, podrían pasar a través de comerciantes, monjes, sirvientes o cualquier otra identidad que les garantizara acceso a lo que buscaban. La comida y el uso de hierbas también formaron parte de la preparación ninja. Estudiaron plantas venenosas y medicinales, poder crear antídotos o mezclas mortales según sea necesario. Fueron entrenados para extraer toxinas animales y mezclarlas en armas o comida, asegurando que pudieran eliminar un objetivo sin ser vistos. También aprendieron a preparar comidas altamente nutritivas como hyorogan, pequeñas bolas de arroz, y hierbas que proporcionaron energía durante largos periodos de actividad sin alimentos. Pero no todo en el entrenamiento estaba dirigido a la guerra. Los ninjas también practicaron la meditación para fortalecer la mente y mantener la calma bajo presión. Para un shinobi, el pánico significaba fallar, y fallar significaba la muerte. Serenity era su armadura invisible. El verdadero poder de un ninja no solo era en las armas que llevaba, sino en su capacidad para convertirse en cualquiera y transformar la realidad en su beneficio. El espionaje era la base de su oficio, y para eso necesitaba infiltrarse, observar, manipular y desaparecer sin rastros. A diferencia de Samurai, quien buscó honor en combate directo, los ninjas ganaron sin tener que pelear. La información era tu arma más grande. El arte del disfraz, conocido como Gensojutsu, era una habilidad esencial para un shinobi. Un ninja capacitado podría asumir la identidad de un monje, comerciante, pescador o incluso un noble, dependiendo de la situación. Para eso no era suficiente usar la ropa adecuada. Necesitaba aprender gestos, postura, forma de hablar e incluso acentos específicos en cada región de Japón. Además del disfraz, había el uso de desinformación, un arma tan poderosa como una cuchilla oculta. Los ninjas fueron maestros en la plantación de rumores y difundieron información falsa para confundir a los enemigos. Un rumor bien ubicado podría llevar a un ejército a atacar en el momento equivocado o convencer a un caballero feudal de desconfiar de sus propios aliados. En tiempos de guerra, una mentira estratégicamente planificada podría ser más efectiva que 100 guerreros en el campo de batalla. Kyojitsu Tenkan-ho, o el arte de alternarse entre la verdad y la ilusión, fue un principio fundamental de la capacitación de shinobi. Un ninja nunca debe revelar su verdadera intención. Si fue capturado, debería poder inventar una historia convincente para escapar. Si lo perseguían, podría fingir ser un campesino asustado o un borracho perdido en el camino. La capacidad de crear narraciones convincentes y confundir a sus enemigos era tan importante como la habilidad de combate. La infiltración en castillos y fortalezas fue una de las misiones más peligrosas que un ninja podría recibir. Para ingresar a estos lugares altamente protegidos, Shinobi usó tácticas ingeniosas. A veces pasaban a los trabajadores comunes, como sirvientes de cocina o artesanos contratados para hacer reparaciones.
Otros aprovecharon festividades o eventos para mezclarse con la multitud y explorar las debilidades de la seguridad. Una técnica avanzada implicó esconderse dentro de los bienes como bolsas de arroz o barriles de sake que se llevan a los castillos sin ser detectado. Kunoichi, Ninja Women, jugó un papel crucial en este tipo de misión. A menudo se infiltraban como cortesanos, criados o incluso esposas de figuras importantes. Combinando encanto y astucia, podrían obtener información valiosa o incluso eliminar objetivos sin levantar sospechas. Su presencia fue subestimada, lo que los hizo aún más mortales. Otra técnica esencial fue Chito-no-jutsu, el arte de caminar sin ser escuchado. Un ninja bien traído podría cruzar un entorno sin producir un solo sonido. Aprendieron a distribuir el peso del cuerpo cuando se estabiliza, evitando el acecho de tablas de madera o triturando hojas secas en el piso. Este nivel de control requirió años de práctica y fue la diferencia entre una misión exitosa y un encuentro fatal con una cuchilla samurái. Pero el espionaje no se limitó a escuchar conversaciones o coleccionar documentos secretos. Los ninjas también sabían cómo leer el comportamiento humano, anticipando las intenciones de los demás con solo observar expresiones faciales, movimientos corporales y tonos de voz. Eran expertos en detectar mentiras e identificando cuando alguien estaba ocultando algo. Esta habilidad les permitió manipular objetivos sin que se dieran cuenta. Para los ninjas, matar nunca fue un acto de valentía, sino de precisión. A diferencia de Samurai, quien vio el combate como una expresión de honor, el shinobi miró a la muerte como un medio para lograr un objetivo. Sus misiones eran silenciosas, letales y planificadas con el más pequeño detalle. Cada asesinato debía parecer un accidente, una desgracia natural o en algunos casos algo tan enigmático que nadie sospecharía la presencia de un ninja. El envenenamiento fue uno de los métodos favoritos para eliminar los objetivos sin levantar sospechas. Shinobi conocía un extenso catálogo de sustancias tóxicas extraídas de plantas, hongos e incluso venenos animales. Mezclaron estas toxinas en alimentos, tés e incluso en el agua de sus objetivos. A veces aplicaban veneno a las puntas de shurikens o kunals, asegurando que un solo corte sea suficiente para deshabilitar a un enemigo. Pero no siempre un ninja tenía el lujo de eliminar a alguien sin ser visto. En muchas misiones, era necesario ingresar lugares altamente protegidos para alcanzar un objetivo específico. Una de las tácticas más ingeniosas implicó el uso de las estructuras de los castillos enemigos. Los ninjas se infiltraron en los techos, utilizando sus habilidades de escalada para evitar patrullas. Otras veces, se escondieron dentro de las paredes, esperando pacientemente hasta el momento adecuado para atacar. El uso de la oscuridad fue una ventaja esencial. Durante las invasiones nocturnas, el shinobi llevaba oscuro pero no completamente negro, ya que el hombre negro absoluto podría destacarse contra las superficies iluminadas de la luna. En cambio, usaron tonos de gris oscuro y azul, mezclando con las sombras naturales del medio ambiente. Algunas misiones requirieron un ninja para pasar horas o incluso días escondidos en un lugar estratégico antes de actuar. El sabotaje era otra especialidad de shinobi. Fueron contratados para desestabilizar las fortalezas enemigas antes de un ataque, quemar depósitos de suministro, envenenar pozos de agua o destruir puentes esenciales de defensa. Algunas de estas misiones requirieron una planificación exhaustiva, ya que los ninjas necesitaban actuar sin ser descubiertos y garantizar que el impacto de sus acciones fuera devastador. En tiempos de guerra, Shinobi también fue enviado para provocar el caos dentro de las tropas enemigas. Difundieron falsas alarmas, asesinaron a los generales por la noche e incluso liberaron a los prisioneros para crear agitación. Su presencia en el campo de batalla no era enfrentar al enemigo desde el frente, sino para desestabilizarlo desde adentro. Korro y sus posibilidades de victoria incluso antes de que comenzara la pelea. Kunoichi, mujeres ninjas, jugó un papel vital en este tipo de misión. Podrían infiltrarse en los castillos y los cortes nobles sin levantar sospechas, a menudo asumiendo roles de criadas, bailarines o cortesanos.
Su presencia permitió el acceso directo a los señores feudales y las figuras de alto rango, haciendo los asesinos altamente eficientes. Algunas de las misiones más legendarias en la historia de Japón involucraron a los ninjas que eliminan los objetivos casi sobrenaturalmente. En ciertas ocasiones, un shinobi podría entrar y salir de un castillo sin que nadie supiera cómo había pasado por la seguridad. Los informes hablan de ninjas que parecían desaparecer en el aire o que atacaron con precisión mortal sin ser vistos. Estas historias ayudaron a alimentar el mito de que los ninjas tenían poderes sobrenaturales, cuando, de hecho, todo fue el resultado de un entrenamiento meticuloso y una ejecución impecable. En Japón feudal, donde la política era un juego de traiciones y alianzas temporales, había dos fuerzas invisibles que dictaron el destino de caballeros y guerreros, los clanes Iga y Koga. Más que grupos simples de ninjas, estas familias formaron verdaderas escuelas de espionaje y guerra secreta, dando forma al arte de ninjutsu a lo largo de los siglos. Sus miembros no solo dominaron el sigilo y el combate, sino que también controlaban vastas redes de información e influencia. El clan Iga, ubicado en una región montañosa de difícil acceso, se ha convertido en uno de los centros de entrenamiento ninja más grandes de la historia. Sus miembros eran conocidos por su resistencia física y su disciplina extrema, a menudo viviendo como ermitaños para fortalecer el cuerpo y la mente. Su territorio resistente lo dificultó y permitió a los ninjas practicar técnicas avanzadas de guerrilla. Iga Masters enseñó que un shinobi debería ser invisible tanto en cuerpo como en la intención. Nunca muestre miedo, ira o dudas. El clan Koga, ubicado en una región rodeada de densos ríos y bosques, desarrolló un estilo de espía basado en la infiltración y la manipulación. Mientras que los ninjas Iga se especializaron en combate rápido y silencioso, Koga era maestros para mezclarse con la sociedad sin levantar sospechas. Aprendieron a hacerse pasar por comerciantes, diplomáticos o incluso monjes, recolectando secretos preciosos que podrían cambiar el curso de las guerras y las disputas políticas. Aunque compartieron muchas de las mismas técnicas, Iga y Koga eran rivales históricos. Sus ninjas a menudo enfrentaban tanto en misiones contratadas por señores feudales como en disputas internas para controlar las redes de espionaje. Esta rivalidad generó batallas y traiciones silenciosas que permanecieron ocultas en los registros oficiales de la historia, pero que eran fundamentales para dar forma al escenario político de la época. Uno de los momentos más cruciales de esta disputa ocurrió durante el período de Sengoku, cuando Japón se sumergió en guerras incesantes entre los daimios, señores feudales. Durante este tiempo, tanto Iga como Koga a menudo fueron contratados por clanes rivales para misiones de sabotaje, asesinato y recopilación de información. Sin embargo, el colmo del conflicto se produjo cuando Oda Nobunaga, uno de los señores más temidos de la guerra, decidió exterminar a los ninjas de Iga. En 1581, Nobunaga lanzó un brutal ataque contra Iga, enviando un ejército de más de 40.000 soldados para destruir por completo la provincia. Los ninjas, incluso los expertos en tácticas de guerrilla, no podían contener la abrumadora fuerza de los invasores. Muchos fueron asesinados, otros huyeron y algunos se extendieron por todo Japón, llevando consigo los secretos de su arte. Este evento marcó el declive oficial del clan Iga como una fuerza organizada, pero su legado permaneció vivo en las sombras. El clan Koga tenía un destino diferente. Con el surgimiento de la Tokugawa Shogunato, muchos de sus ninjas se incorporaron al servicio del gobierno, convirtiéndose en espiones oficiales de Shogun. Comenzaron a operar como agentes secretos, monitoreando a los señores feudales sospechosos de traición y asegurando que el régimen de Tokugawa mantendría su estabilidad. Este reconocimiento oficial permitió a Koga ninjas sobrevivir más tiempo e influir directamente en la política de Japón. Entre los legendarios guerreros que salieron de estos clanes, Hattori Hanzo, un ninja Iga, se destacó como uno de los más famosos. Sirviendo a Tokugawa Ieyasu, Hanzo jugó un papel esencial en la protección del futuro shogun, ayudándolo a escapar de las emboscadas y consolidar su poder. Su lealtad y habilidades excepcionales
le valieron respeto incluso entre los samurái, una hazaña rara para un ninja. En Japón feudal, dos tipos de guerreros representaron fuerzas opuestas: los samurái, los símbolos de honor y tradición, y los ninjas, los maestros del sigilo y el engaño. Esta relación no fue solo una disputa de filosofías de combate, sino una verdadera batalla entre dos formas de ver el mundo. El samurái despreciaba los métodos de shinobi, considerándolos cobardes e indignos de respeto. Los ninjas vieron a los samurái como prisioneros de un código rígido que a menudo los llevó a la muerte por orgullo. El samurái siguió al bushido, un código de conducta basado en la lealtad, el coraje y la justicia. Creían que la verdadera fuerza estaba en transparencia y voluntad de enfrentar abiertamente al enemigo. Para ellos, cada batalla fue una oportunidad para demostrar su dignidad. Un samurái nunca debería atacar a un oponente en la espalda o huir de un combate, ya que eso sería un peor deshonrado que la muerte misma. Los ninjas, por otro lado, no tenían el lujo del honor. Para ellos, la victoria fue el único gol. Si engañas al enemigo significaba evitar una lucha innecesaria. Entonces la mentira era tan válida como la espada. Sus tácticas incluyeron asesinatos silenciosos, sabotaje y espionaje, todos un samurái considerado indigno. Para un shinobi, luchar abiertamente contra un samurái fue una demostración de debilidad. Estas diferencias hicieron que los ninjas se vieran constantemente como figuras deshonrosas dentro de la sociedad japonesa. Muchos samurái despreciaron a los shinobi y cuando capturaron uno, el castigo fue brutal. Un ninja descubierto apenas escapó vivo. Las ejecuciones públicas, la tortura y las exposiciones corporales eran comunes para desalentar el uso de estas tácticas consideradas sucias. Aún así, irónicamente, los señores feudales que siguieron a Bushido contrataron ninjas para misiones secretas. Esta rivalidad se intensificó durante el periodo Sengoku, cuando los daimios comenzaron a usar ninjas como herramientas para desestabilizar a sus enemigos. Muchos castillos que parecían impregnables se vieron comprometidos por shinobi que se infiltró, abrió puertas o quemaron existencias de suministro antes de un ataque. Incluso los generales más poderosos no se salvaron, ya que los ninjas a menudo fueron contratados para asesinatos estratégicos. Los samurái intentaron adaptarse, creando formas de detectar y combatir los ninjas. Las patrullas nocturnas, los perros guardianes y las trampas ocultas se convirtieron en parte de la rutina de castillos. Algunos guerreros comenzaron a estudiar ninjutsu mismo para comprender mejor las tácticas de sus enemigos y defenderse contra ellos. Aún así, los ninjas permanecieron impredecibles, siempre un paso por delante. Entre los enfrentamientos más llamativos entre samurái y ninjas, la invasión de Iga de Oda Nobunaga se destaca. Decidido a exterminar a los shinobi de esta región, Nobunaga envió a miles de soldados para destruir el clan Iga. Al principio los ninjas pudieron resistir, utilizando sus habilidades guerrilleras para emboscar pequeñas unidades del ejército. Pero finalmente, la fuerza abrumadora de Nobunaga prevaleció, y la mayoría de los ninjas de Iga fueron exterminados o obligados a huir. A pesar de la animosidad entre las dos clases de guerreros, hubo raras ocasiones en que coexistieron ninjas y samurái. Uno de los ejemplos más famosos es Hattori Hanzo, un ninja Iga que sirvió directamente al shogun Tokugawa Ieyasu. Hanzo no solo luchó junto con el samurái de Tokugawa, sino que también ayudó a construir una red de espías que sería vital para el petróleo. Su influencia fue tan grande que incluso después de su muerte, el nombre Hanzo continuó asociado con la custodia personal de Tokugawa. Durante siglos, los ninjas prosperaron en las sombras, dando forma a las guerras, manipulando información y eliminando objetivos sin rastrear. Sin embargo, cuando Japón entró en una nueva era de estabilidad, el papel de estos guerreros se volvió cada vez más irrelevante. El caos de los periodos de Sengoku y Asuchi Momoyama, que habían creado una creciente demanda de espionaje y asesinatos estratégicos, dieron paso a la paz impuesta por el Tokugawa X-Gunato. Y con paz vino el declive de shinobi. La unificación de Japón bajo Tokugawa Ieyasu a principios del siglo XVII marcó el principio del fin de los ninjas.
Shogun estableció un gobierno centralizado y rígido, eliminando las revueltas internas y reduciendo drásticamente las disputas entre los daimios. Con menos conflictos para explorar, las misiones de espionaje y sabotaje se han vuelto escasas. Muchos ninjas, una vez indispensables para los maestros de la guerra, se han visto inútiles y sin empleo. La persecución de los clanes ninja comenzó sutilmente. Claes Gunato sabía que los shinobi representaban una amenaza silenciosa porque tenían información y habilidades que podían usarse para derrocar al régimen. Para garantizar la estabilidad del gobierno, el Tokugawa comenzó a absorber ninjas en sus propias fuerzas de seguridad, convirtiendo a algunos en agentes gubernamentales, mientras que otros simplemente desaparecieron, asimilados en la sociedad común. El propio clan Koga, que había sobrevivido a la destrucción de Iga, comenzó a trabajar directamente a Shogun, actuando como una fuerza secreta de inteligencia. Al mismo tiempo, el clan Iga, una vez uno de los centros de entrenamiento ninja más grandes, se disolvió. Muchos de sus miembros huyeron a áreas remotas o cambiaron su identidad para evitar la persecución. Otros se incorporaron al ejército de Shogun, pero sin realizar sus verdaderas funciones. Ahora eran meros soldados comunes, sin espacio para practicar ninjutsu como antes. El arte de los ninjas, que una vez se pasó de generación en generación dentro de los clanes, comenzó a perderse con el tiempo. Además de la represión política, otro factor crucial para la desaparición de ninjas fue el avance de la tecnología militar. La introducción y popularización de armas de fuego en Japón ha hecho muchas de las técnicas obsoletas de shinobi. El sigilo y la capacidad de luchar en las sombras aún eran valiosos, pero ahora cualquier guardia mal entrenado podría eliminar un infiltrado con un tiro de archabu antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. La pelea estaba cambiando y los ninjas no jugaron un papel claro en este nuevo escenario. Con el tiempo, la figura del ninja comenzó a distanciarse de la realidad y convertirse en mitos. Durante el período Edo, las historias sobre shinobi con poderes sobrenaturales comenzaron a extenderse a través de Japón. Estas leyendas ayudaron a romantizar a los ninjas e, irónicamente, mantuvieron su memoria viva durante siglos, incluso cuando su presencia real ya había desaparecido. El golpe final llegó con la restauración Meiji en 1868. El nuevo gobierno japonés, que busca modernizar el país y alejarse de su estructura feudal, decretó el final del sistema samurái y prohibió el tamaño de las espadas. Para los pocos ninjas restantes, esto significó la pérdida de cualquier estado que aún tenían. Muchos se vieron obligados a adaptarse, convertirse en comerciantes, artesanos o incluso delincuentes para sobrevivir. Aún así, el legado de los ninjas nunca se ha extinguido por completo. Algunas familias continuaron practicando el secreto ninjutsu, preservando sus tradiciones lejos de los ojos del gobierno. Y aunque los shinobi desaparecieron como una fuerza militar, su influencia permaneció en la cultura japonesa. La imagen del guerrero de la sombra, maestro de disfraz y estrategia, continuaría inspirando historias, leyendas e incluso prácticas de espía modernas. A lo largo de la historia, los ninjas se han convertido en uno de los mayores acertijos en Japón feudal. Detrás de las sombras, cambiaron el destino de las batallas, espiaron a los poderosos y desafiaron un mundo dominado por samurái y sus rígidos códigos de honor. Eran fantasmas invisibles que operaban sin reconocimiento, pero con un profundo impacto en la política y la guerra. Hoy su legado sigue vivo, ya sea en registros históricos, cultura popular o técnicas modernas de espionaje e infiltración. Lo que hace que los ninjas sean tan fascinantes no es solo su habilidad de lucha o armas exóticas, sino la filosofía detrás de sus acciones. A diferencia de samurái, quien buscó gloria a través del combate directo, los shinobi se movieron por la necesidad de adaptación y supervivencia. Entendieron que la guerra no solo fue superada en el campo de batalla, sino también detrás de escena, donde la información y la manipulación podrían ser más letales que cualquier cuchilla. Pero a medida que Japón evolucionó, los ninjas se volvieron obsoletos. El fin de los conflictos internos, la unificación del país bajo el Tokugawa y la modernización de Japón durante la era Meiji hicieron que estos guerreros en la sombra perdieran su propósito.
Sus clanes fueron desmantelados, sus técnicas olvidadas y su existencia se convirtieron en mito. Lo que alguna vez fueron tácticas de infiltración y espionaje se convirtieron en leyendas sobre los guerreros que podían desaparecer en el aire, controlar las mentes y desafiar las leyes de la naturaleza. Sin embargo, el hecho de que los ninjas ya no existieran como una fuerza militar no significa que su legado haya desaparecido. Por el contrario, permanecen vivos en la cultura moderna. Las películas, el anime, los cómics e incluso el entrenamiento militar de las fuerzas especiales que aplican tácticas similares al viejo shinobi. El arte de ninjutsu, aunque adaptado, todavía es practicado por aquellos que quieren comprender los secretos de estos guerreros. Y ahora es la pregunta, ¿tienen los ninjas realmente dejando de existir o simplemente encontrar nuevas formas de adaptarse al mundo moderno? Después de todo, si hay algo que la historia de Shinobi nos enseña, es que aquellos que dominan el arte del engaño y la invisibilidad pueden estar en todas partes, sin verlos. Si te gustó este viaje a través del mundo secreto de los ninjas, deja tu comentario diciéndote qué aspecto te impresionó más sobre estos guerreros de la sombra. No olvide que me guste el video, suscríbase al canal y active notificaciones para obtener más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.